Bienvenidos al webinar Cómo impulsar la formalización en la cadena de reciclaje. Nos acompañan aquí nuestros panelistas y participantes del espacio, pero también veo que se van comunicando, conectando. Si nos pueden poner en el chat también de dónde se están conectando para saber, para saludarlos también. Mi nombre es Alicia Medina Valdivieso, soy gerente de desarrollo de negocios y consultoría estratégica en Libélula. Y hoy voy a estar moderando el panel, pero también facilitando el espacio para que todos ustedes se puedan llevar la mejor experiencia. Este webinar se desarrolla en el marco del proyecto Empleos Verdes de Arequipa, donde se trabaja el fortalecimiento empresarial en el sector de reciclaje. Quisiera contarles además que este es el primer de 3 webinars, ¿no? Vamos a tener una serie de webinars alrededor del tema de la cadena de reciclaje a partir de 3 retos. El primero, que nos convoca el día de hoy, está relacionado a cómo impulsar la formalización en la cadena de reciclaje. También tendremos otro point para reunirnos el 18 de junio con el tema cómo dinamizar el mercado de los residuos sólidos. Y el 21 de julio nos estaremos otra vez reuniendo para conversar sobre cómo movilizar recursos para la cadena de reciclaje. Estos 3 webinars son una ruta en realidad desde el evento que tuvimos en Lima el pasado 31 de marzo, Empleos Verdes en la cadena de reciclaje, y que nos van a llevar hacia el siguiente evento en territorio, en Arequipa. Estaremos en Arequipa el 19 de agosto con los aprendizajes y todo, la experiencia del proyecto en territorio y que puede ser muy bien escalada en otras zonas del Perú. Entonces les doy nuevamente la cordial bienvenida y les quisiera presentar la agenda del espacio del día de hoy. Ahí los veo que van saludando desde donde se están conectando. Interesante saber que está súper variado el espacio. Además también es un buen espacio para, aunque virtual, hacer ahí un poco de networking, saber quiénes están formando parte de los asistentes hoy. Bueno, vamos a arrancar con un poco entender cuál es el alcance de este proyecto Empleos Verdes Arequipa. Y para eso Milagros Bernales, gerente del proyecto, nos va a estar contando sobre el proyecto y nos va a dar marco de por qué estamos tocando algunos temas específicos sobre formalización en el espacio de hoy. Seguidamente, Edwin Castillo nos va a presentar cuáles son los aprendizajes desde Arequipa relacionados con este tema de formalización en la práctica. Además, ¿no? Y es el espacio, digamos, más sustancioso porque son 30 minutos de esta hora que estaremos reunidos. Tendremos un panel de expertos que hemos titulado Cómo impulsar la formalización, y un poco ahí nos vamos a centrar en que la formalización no es un trámite netamente administrativo, sino que se acompaña de diferentes iniciativas para hacerlo sostenible en el tiempo. Y vamos a tener un panel súper exquisito con muchas experiencias de aprendizajes. Vamos a tener a Albina Ruiz, no solamente fundadora de Ciudad Saludable, sino además ex ministra del Ambiente, a José Luis Bonilla, coordinador sectorial de Equipa de Produce, a Juan Daniel Lao, director de gestión y manejo de residuos sólidos del MINAN, y a Luis Miguel Artieda, gerente de Economía Circular Inclusiva en Fundación Avina. Después de este panel y de la conversación que tendremos con nuestros panelistas, María Fernanda Pineda nos va a ayudar con unas conclusiones finales que levantaremos alrededor del tema de la formalización. Finalmente, haremos algunos recordatorios de camino a nuestro siguiente webinar en junio. Entonces, voy a dar el pase ahorita mismo a Milagros, que les comentaba que es la gerente del proyecto Empleos Verdes Arequipa. Ella trabaja en Tecnoserv y nos va a estar brindando el contexto del proyecto, también sus principales objetivos y qué logros hasta el momento vienen cosechando. Adelante, Mili. Gracias, Alicia. Buenos días con todos y gracias por acompañarnos en este espacio, en esta serie de webinars. Soy Milagros Bernales, gerente del proyecto Empleos Verdes para Tecnoser Perú. Como Tecnoser somos una organización internacional sin fines de lucro que trabaja buscando soluciones de mercado para reducir la pobreza. En el Perú promovemos soluciones económicas sostenibles, fortaleciendo negocios, cadenas de valor y ecosistemas productivos.
En este caso, nosotros estamos en Arequipa trabajando específicamente en el sector de reciclaje. Y esta serie de webinars nace porque creemos que el reciclaje no puede seguir solo viéndose como un tema ambiental, sino también como una oportunidad económica y de desarrollo territorial. Justamente el webinar de hoy busca poner sobre la mesa esta pregunta clave de cómo hacemos que la formalización sea realmente accesible, útil, viable para quienes trabajan en esta cadena día a día. Eh, bueno, continuando, Lu, perdón, no me sale el control de diapositivas. Ahí estoy yendo, Pili, a ver. Ya, ahora sí. Listo, gracias. Disculpen el inconveniente. Bueno, nosotros como Tecnoser y el proyecto Empleos Verdes Arequipa es un proyecto que es financiado por la Fundación Anglo American. Este proyecto lo ejecutamos en conjunto también con dos aliados que son Libélula y Recicla Latam. El proyecto tiene como objetivo impulsar el desarrollo local y sostenible y crear empleos verdes de calidad, específicamente para jóvenes y mujeres, o sea, poniendo un énfasis allí, fortaleciendo el sector de reciclaje y la recuperación de residuos en 6 distritos de Arequipa. Tenemos un grupo objetivo, nosotros estamos trabajando con empresas de reciclaje mayoristas y minoristas, emprendimientos circulares, asociaciones de recicladores y recicladores individuales de la región específicamente de Arequipa. Son 6 distritos donde estamos interviniendo, que son Cerro Colorado, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Caima y José Luis Bustamante Rivero. Nuestro periodo de ejecución son de 18 de 19 meses. Nosotros empezamos en julio del 2025 y vamos a estar teniendo operación hasta enero 27. Nuestros pilares son básicamente fortalecimiento empresarial, calidad del empleo y conexiones de mercado y articulación con la cadena de valor. Tenemos como resultados esperados llegar a fortalecer aproximadamente 350 empleos que se generan en el sector, específicamente en la región de Arequipa, que el 50% de nuestros clientes puedan incrementar sus ingresos en un 30%, vincular al menos 5 industrias que actualmente trabajan con diferentes tipos de materiales, con las personas que nosotros actualmente estamos trabajando en la región, lograr concientizar a 41.000 personas en mejores prácticas de reciclaje y por supuesto teniendo todos estos alcances podemos también hacer medición de cuántas toneladas de gases de efecto invernadero son evitadas. Nuestra estrategia básicamente dentro del componente uno y componente 2 que nosotros tenemos, que es trabajar con las empresas de reciclaje minoristas y mayoristas, emprendimientos circulares, asociaciones de recicladores y recicladores individuales. Tenemos la metodología de modelos de aceleración empresarial en un periodo de 5 meses. Adicionalmente, tenemos un equipo de asesores en temas financieros, operativos, de gestión comercial y también de formalización que brindan asesoramiento empresarial personalizado y asimismo desarrollo de mercado mediante las conexiones que se puedan lograr con diferentes actores de la cadena de valor. En el marco del componente 3 del proyecto, trabajamos en temas de concientización, políticas públicas y articulación. En esta parte lo trabajamos directamente concientización ciudadana a nivel de viviendas y negocios, colegios y universidades con Reciclalata. Temas de políticas públicas y articulación lo vemos con Libélula en conjunto con nosotros. Lu, si me ayudas, porque no se mueve. Listo. Como avances de los resultados que hemos tenido a la fecha, con el programa durante los 5 meses de intervención a la fecha, nosotros hemos logrado que 27 de nuestros clientes con los que hemos trabajado puedan recibir una certificación. Lu, perdón, creo que se movió la diapositiva.
Gracias. Tenemos 27 clientes que participaron de nuestro programa a la fecha, 103 en total dentro de clientes directos e indirectos de personas impactadas. 52 de estas personas que logramos impactar pudieron certificarse con 30 horas académicas gracias a la alianza que tenemos con la Universidad Católica Santa María. Asimismo, logramos trabajar con 55 mujeres y 58 jóvenes dentro del alcance de asesorías personalizadas en temas de reducción de brechas, tenemos 252 asesorías realizadas, que esto nos da 479 horas de asistencia técnica personalizada. Tenemos módulos de aceleración empresarial que dictamos, los cuales son en temas de marketing y ventas, temas de modelo de negocio, de operaciones inteligentes, negocios eficientes, mis números y mis decisiones y crecimiento de inversiones. También al cierre del corte uno de intervención logramos concientizar a más de 15.000 viviendas y comercios y a más de 8.500 estudiantes y docentes. También logramos fortalecer 19 alianzas público-privadas durante este periodo y con el apoyo de Libélula estamos realizando análisis de políticas públicas orientadas en fortalecer el sector de reciclaje. Siguiente, por favor. Ya para entrar a la parte de formalización y y darle el pase a Edwin, hemos hecho este consolidado un poco de las cifras respecto a formalización. A nivel nacional seguimos todavía teniendo esta cifra de 500.000 personas están involucrados en el sector de reciclaje y que representan 180.000 familias que dependen de esta actividad. Sabemos también por dato del Ministerio del Ambiente que 454 asociaciones están formalmente registradas en el país y que son 5.134 miembros con reconocimiento formal. A nivel de Arequipa se tienen 34 asociaciones registradas, dentro de las cuales son 70 áreas de condicionamiento las que están registradas, que hace un total de 218 recicladores formales activos. El potencial en el sector a nivel del panorama nacional es que se puedan generar 300.000 empleos a raíz de la formalización progresiva. Esto implica más de 14.000 millones al PBI de aporte potencial al sector de economía en el país. ¿Qué oportunidades encontramos que habilitan la formalización? Y claramente las tenemos: más empleo y familias, mayor inclusión económica y social, nuevas inversiones necesarias, préstamos para capital de trabajo e infraestructura, más acceso a servicios y contratos. Esto implica servicios financieros, programas de fortalecimiento y mercados formales y también más ingresos y productividad, que implica mejores precios, contratos estables y escalamiento de los negocios. Bueno, nosotros básicamente buscamos es por qué formalizar no solo debería ser cumplir requisitos, sino también debería significar más acceso a mercados, mejores ingresos, mayor seguridad y más oportunidades de crecimiento para las personas y empresas en el sector. Gracias. Muchas gracias, Mili. Súper interesante los números que nos has mostrado y además también dando un marco a lo que nos permite la formalización. A continuación, le doy el pase entonces a Edwin, coordinador senior de formalización de Tecnocer, quien nos va a contar los aprendizajes que se han levantado alrededor de formalización desde el proyecto Empleos Verdes, Arequipa. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Milagros. Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a exponer los aprendizajes del proyecto Empleos Verdes y su aporte al sector y para entrar a la discusión con los panelistas. Siguiente, por favor, Luisa. Ok, como comentaba Milagros, nuestra intervención en el proyecto Empleos Verdes Arequipa está conformado por cuatro tipos de actores, a lo que en el marco del proyecto los denominamos clientes. Eh, los intermediarios, que en este caso pueden ser empresas formales o informales, pueden ser pequeños o medianos. Creo que se movió la...
la presentación, Luisa. Sí, perdón, estamos con un poquito de delay. A ver si ahí vuelve. Ok, no hay problema. Como estaba comentando, en el proyecto se movió de nuevo. Ok, espero que no se mueva ahora sí. Tenemos cuatro tipos de actores en el marco de nuestro proyecto. En primer lugar, tenemos a los, bueno, para seguir este orden, a los intermediarios, que como les comentaba, están compuestos de empresas que pueden ser formales o informales, pueden ser microempresas hasta pequeña, por ahí incluso hasta mediana. Después tenemos a los emprendimientos circulares, que básicamente son emprendimientos que no están relacionados directamente con el reciclaje, pero con otras formas de valorización de residuos en algunos casos, pero también otras actividades que consideran principios de economía circular. Por eso mismo lo hemos denominado emprendimientos circulares. Después tenemos a las asociaciones de recicladores, que seguramente es el actor que se conoce bastante porque ya venimos bastante tiempo trabajando con ellas. Y tenemos un cuarto actor, que son los recicladores independientes, que a veces se les denomina informales, pero para fines del proyecto les hemos dado esta denominación. Y en otros nombres coloquiales que se les considera, a veces se les denomina también cachineros, pero básicamente son los recicladores que trabajan en las calles. En el caso de Arequipa, tienen cierta organización, como por ejemplo, tienen motocars, tienen locales en donde acopian un poco sus materiales. Bueno, hecho esta precisión, queríamos un poco compartir los aprendizajes del proyecto respecto a estos cuatro actores, pero principalmente vamos a comentar sobre el tema de intermediarios, asociaciones de recicladores y recicladores independientes, porque como lo comentaba, los emprendimientos circulares están un poquito más asociados a, no son únicamente reciclaje, sino otras actividades con consideraciones de principios de economía circular. En primer lugar, queríamos compartir a los asistentes que la formalización como tal en el sector reciclaje podríamos resumirlo en cinco etapas, ¿no? Que puede empezar desde la formalización registral, que muchas veces es a lo único que hemos cumplido en general en el país. Pueden constituir sus empresas, ¿no? En el caso de que sí apostaran por una empresa, y como nuestra regulación lo permite, en el caso también de la constitución de asociaciones de recicladores, ¿no? Esa es la primera fase de la formalización. Posteriormente, tenemos a lo que nosotros le hemos denominado como formalización tributaria, porque ya está asociado a que los emprendedores puedan, o en este caso, las personas que se dedican al negocio del reciclaje, activar su RUC, ¿no es cierto?, como organización. Por ejemplo, hay muchas asociaciones de recicladores que se han formalizado como asociaciones, pero no hay muchos casos que utilicen el RUC de asociación, ¿no? Lo mismo también pasa en algunas empresas de reciclaje que existen a nivel registral, pero tampoco hacen todavía el uso del RUC. Sin embargo, también hay varios emprendimientos de reciclaje que ya utilizan el RUC porque están emitiendo facturas. Eh, Después tenemos el orden, lo hemos puesto municipal, pero básicamente porque en el marco de la ley de residuos sólidos, que en realidad regula esta actividad del reciclaje, hay permisos municipales que se tienen que tener. Y aquí encontramos los primeros cuellos de botella, ¿no es cierto? Aquí se tienen que tener las licencias de funcionamiento, aquí se tienen que tener otros permisos municipales, como los temas de seguridad, de defensa civil, por ejemplo, ¿no? Aquí ya el tema se reduce porque son muy pocos. eh, Tanto asociaciones como empresas que pueden cumplir con estos requisitos, ¿no? Muchos incluso pueden emitir facturas y tener ventas grandes, pero hay unos minutitos, pero todavía no pueden cumplir el tema de los permisos municipales. Y después lo hemos puesto en este orden porque básicamente
hay ya empresas que, sin ser empresas operadoras de residuos sólidos, pueden ya haber iniciado el tema de la formalización laboral. ¿En qué sentido? Que ya tienen personal en planilla. ¿No? Por eso lo hemos puesto en esa fase. Y finalmente, el reto de cuello de botella más importante que hemos encontrado es el tema sectorial, porque al ser una actividad regulada, pues tanto asociaciones de recicladores como las empresas, que en este caso tendrían que ser empresas operadoras de residuos sólidos, digamos, esta fase es la que menos todavía se cumple, ¿no? Y con esto un poco voy a las barreras que están relacionadas a este tema. En primer lugar, el desconocimiento y desconfianza. Hay mucho desconocimiento y desconfianza por parte de los actores, porque en muchos casos este sector ha sido liderado por personas que capaz no han tenido las oportunidades de educación y otras cosas más. No hay personas que tienen 30 años en el sector que a veces vienen incluso sin estudios concluidos, ni siquiera primarios, ¿no? Entonces ahí hay una brecha que hemos identificado. El otro tema, pues, bastante importante es el tema de la zonificación, ¿no es cierto? Como ya lo hemos precisado anteriormente, muchos de estos corredores de reciclaje, en el caso de Arequipa hemos identificado dos, en la Feria de los Incas, en el Cercado y entre José Luis y Bustamante, y el corredor de Cerro Colorado en el norte de la ciudad, ¿no? Sin embargo, estos no necesariamente cumplen con los requisitos de zonificación que exige nuestra ley de residuos sólidos, ¿no? Entonces aquí tienen un cuello de botella bastante importante. Eh, bueno, y después el tema también de los incentivos, ¿no? No siempre la industria se ha convertido en una industria ancla, que en algunos casos sí ha funcionado bastante, ¿no? Por ejemplo, si la industria pide que la cadena de sus proveedores se realiza de manera formal, hemos visto que hay buenos resultados, ¿no? Porque incluso hasta el último de la cadena, si bien es cierto, no emite una factura, pero le pueden emitir una liquidación de compra. Entonces, por lo menos, desde el lado tributario se puede formalizar. Y finalmente tenemos aquí los altos costos que pueden estar asociados a la formalidad, pero sobre todo vinculado al cumplimiento de la ley de residuos sólidos y a los permisos municipales, ¿no? Porque no todos los locales cuentan con las consideraciones que exige la normativa, entonces sí o sí se tienen que hacer inversiones de acondicionamiento. Y bueno, para ir terminando, ¿cómo apoyamos desde el proyecto? Principalmente desde la capacitación, ¿no? Capacitación en gestión empresarial, orientación en los temas registral y tributario y también en la normativa. Eh, También trabajamos en el acercamiento a mercados formales y consideramos bastante las capacitaciones sobre los requisitos legales que deben cumplir nuestros clientes en este caso. Y para ir terminando, en la primera corte hemos podido trabajar directamente con 19 clientes, ¿no? En el tema de la formalización registral y tributaria, sobre todo, porque son las primeras fases. Hemos logrado que un intermediario informal pueda constituir su empresa y también activar su RUC. Y, por ejemplo, ya ahora esta empresa está vendiendo con factura. Después también hemos logrado que otra intermediario informal haya constituido ya su empresa y está en el proceso de activación de su RUC. Después tenemos tres clientes que lo denominamos que están en proceso de constituir su empresa. Y finalmente tenemos también trabajo con las asociaciones de recicladores vinculados más a la actualización de sus documentos en el marco del trabajo que tienen con las municipalidades. Eh, eso sería, digamos, los principales aprendizajes. Mil disculpas por los minutos robados. Ahora sí, eh, paso a los siguientes temas. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Edwin. Muchas gracias, Milagros. Edwin, por la introducción. Es interesante que a partir del proyecto y el trabajo en territorio, en realidad recogemos muchos aprendizajes, pero que también nos ayudan a validar ciertas realidades que tenemos que abordar. Y antes de ir al panel, si nos ayudan con la siguiente lámina, por favor, les quería pedir su opinión y aprovecho también a agradecer porque veo que nos visitan hasta de otros países, Colombia, Guatemala, Argentina, pero también
de nuestro rico norte, estamos teniendo también bastante gente de Lima y de, por supuesto, de Arequipa, de donde el proyecto viene funcionando y logrando los números que nos han mostrado tanto Milagros y Edwin. Entonces, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, para poder presentar el QR de la pregunta que tengo para interactuar con ustedes, porque bueno, hemos escuchado dos presentaciones, pero también quiero saber desde su perspectiva, o si me ayudan de repente dando las respuestas, porque no se mueve la presentación. ¿Cuál creen, ¿no? De estas que nos ha mencionado Edwin es la principal barrera para la formalización de la cadena de reciclaje? Y si acaso, además de estas que Edwin ha recogido y nos ha mostrado a partir de la experiencia de Arequipa, consideran que hay otras que no necesariamente, digamos, las hemos observado en Arequipa, pero de repente desde sus realidades, ¿no? ¿Cuál sería otra barrera que también le suma, ¿no? Entonces, si me ayudan ahí en el chat a pasar el número del Mentimeter para poder seleccionar alguna de estas. Ahí nos dice Alejandra Romero la falta de planificación, ¿no? Porque por supuesto la formalización no tiene que ver necesariamente con un solo actor, sino con varios, ¿no? Y su articulación, planificación. Ahí está el QR. Entonces, sí, pueden escanear el QR y nos ayudan justamente dando también desde su perspectiva y desde sus propias experiencias cuál creen que es la principal. Ahí también nos dice Mario Pinto los intereses políticos, ¿no? Que tiene que ver a veces con la planificación que se torna un poco no tan a largo plazo y de repente se mueve hacia otra dirección. Se han mencionado trabas para formalizarse, dice Miguel Ventura. Sí, es lo que justamente nos ha estado introduciendo Edwin desde lo que se ha recogido del proyecto, ¿no? Sabemos que hay más, que en otras realidades puede ser una más fuerte que otra o más bien alguna otra que nosotros no hemos necesariamente encontrado en el proyecto, ¿no? Y por ejemplo acá los que van participando nos mencionan falta de incentivos, altos costos y capacidades técnicas limitadas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son brechas que están paralelamente coexistiendo, los programas e iniciativas que justamente nos van a contar en el panel, en nuestros panelistas, valga la redundancia, vienen un poco a desarrollar mecanismos, y si me ayudan con la siguiente lámina para introducir a nuestros panelistas, algunas experiencias y aprendizajes desde las experiencias que ellos han tenido en proyectos. em, digamos, en diferentes territorios han podido implementar. Tenemos en nuestro panel hoy a Juan Daniel Olivares, director de la Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. También tenemos, como les mencionaba más temprano, a Albina Ruiz, fundadora de Ciudad Saludable, a José Luis Bonilla, coordinador sectorial de Arequipa para Produce, y a Luis Miguel Artieda, gerente de Economía Circular Inclusiva de Fundación Avina. Entonces, ahí sí me ayudan a ponerse un poco cómodos a nuestros panelistas y abrir sus micrófonos, porque a través de este panel, como les decía, vamos a conocer experiencias, aprendizajes, así como también vamos a reconocer la importancia de articular, ¿no? Hay un ecosistema de actores que tienen que hacer su parte para que estas, digamos, conexiones que tienen que existir en las soluciones se puedan dar. Y así también nos van a contar de algunas acciones concretas y oportunidades que ellos han observado desde su experiencia. Entonces, voy a darle la palabra luego de esta pregunta a Juan Daniel. Empezamos contigo, ¿no? El BINAM viene impulsando la construcción de la Estrategia Nacional del Reciclador como una hoja de ruta para fortalecer el rol de los recicladores dentro de la cadena de valor. En ese marco, cuéntanos, Juan Daniel, cómo se están generando las condiciones habilitantes necesarias para avanzar hacia una formalización efectiva y sostenible. Muy buenos días, Alicia. Muchas gracias por hacerme partícipe de este espacio de cómo impulsar la formalización en la cadena del reciclaje, lo cual es muy importante y son los actores principales donde inicia toda esta cadena, ¿no?
Primeramente, quería mencionar que en el marco de la gestión ambiental moderna, ¿no? El Ministerio del Ambiente viene impulsando justamente la construcción de la Estrategia Nacional del Reciclador. Esta iniciativa nace como una hoja de ruta sectorial clave para fortalecer el rol de los actores dentro de la cadena del valor del reciclaje en el Perú. Actualmente ya nos encontramos en la fase final de la elaboración de esta estrategia y lo cual tenemos planificado poder concluirla en junio o en julio más tardar, ¿no? Esto ha sido un esfuerzo articulado y en codiseño justamente con la Fundación Avina y el Banco Internacional de Desarrollo. El objetivo principal de esta estrategia es tener un enfoque central, tener un documento claro en el cual se pueda revertir de manera definitiva las tres causas principales o directas que se han encontrado que restringen la formalización de los recicladores, ¿no? Lo cual es la asociatividad, la integración efectiva de los recicladores en el mercado nacional. Entonces, para poder lograr, se han podido identificar esas tres condiciones habilitantes que se vienen mencionando, que son transversales, y la primera justamente es una habilitante institucional, ¿no? Que tiene que ver con la gobernanza y la asistencia técnica. Primeramente tenemos que actualizar justamente la ley y el reglamento del reciclador, ¿no? Lo cual ya viene de hace muchos años atrás. Inclusive esta normativa se basa en la ley de gestión de residuos sólidos que ya actualmente está derogada, ¿no? Tenemos el tema de transformación digital que se viene trabajando una propuesta técnica de la Plataforma Nacional del Registro y Monitoreo del Reciclador que está vinculada al CIGERSOL, que actualmente viene funcionando en el Ministerio del Ambiente. Luego tenemos el fortalecimiento municipal, ¿no? Que se viene brindando asistencia técnica. Tenemos una segunda habilitante económica que es muy importante también, que tiene que ver con la inclusión y la reconversión. Aquí se quiere ver la transparencia y la trazabilidad, una plataforma digital que se pueda visualizar justamente la oferta y la demanda, permitiendo a los recicladores registrar sus ventas y conectar directamente con la industria que transforma estos residuos sólidos, ¿no? Tratar de reducir justamente la intermediación informal, así permitiendo que estos costos y el beneficio sea mayor para los recicladores. Tenemos dentro de esta habilitante también la estandarización y calidad, en el cual estamos impulsando la actualización de las guías e incorporaremos de forma activa en los programas de recicla que tenemos. La tercera habilitante social y la última es con respecto a la habilitante social, que es muy importante, no tan solo ver lo ambiental, sino que es un tema muy social con respecto a los recicladores, y queremos ver el tema de asociatividad y competencias, ¿no? Esta tercera condición interviene directamente sobre el capital humano para superar la baja de cultura de asociatividad mediante las asociaciones, ¿no? Entonces, en ese caso estamos trabajando la certificación de competencias, ¿no? Que se viene impulsando masivamente la certificación laboral en alianza con actores claves como el Ministerio de Trabajo y otros actores relevantes, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene trabajando y como síntesis de este mensaje final, en conclusión, la Estrategia Nacional de Reciclador no es, no es tan solo un documento normativo, ¿no? Es una herramienta de transformación económica y social al generar estas condiciones institucionales de mercado y sociales. Entonces, el MINAN reafirma su compromiso de construir un Perú más limpio, inclusivo y sostenible, donde los recicladores sean reconocidos como el motor fundamental de la economía circular en el país. Muchas gracias. Gracias, Juan Daniel. Súper interesante también este entendimiento entonces de que más allá de, digamos, del trámite puramente administrativo, hay una serie de condiciones que justamente también ahora pasó a consultarle a Albina, ¿no? Porque, como decía, muchas veces la formalización se limita a este aspecto legal, tributario. Nos ha contado Edwin que hay más, ¿no? Hay más en este sector específicamente. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles son algunas, si tenemos que poner un mínimo viable, algunas condiciones mínimas necesarias para que una formalización realmente funcione en la práctica y mejore la calidad de vida e ingresos de los recicladores, que es lo que es el fin último, ¿no? Que las intervenciones tienen, por ejemplo, con esta de Empleos Verdes Arequipa? Gracias, Alicia.
Creo que es importante entender que la formalización efectiva no debe entenderse únicamente como la obtención de un registro o un cumplimiento tributario. Debe ser un proceso integral de inclusión socioeconómica. En realidad, para que funcione en la práctica y genere mejoras reales en la vida de los recicladores, se requieren condiciones mínimas fundamentales. En primer lugar, es indispensable el acceso a mercados seguros y estables. Un reciclador formalizado, una recicladora formalizada, pero sin compradores y condiciones justas, porque pueden haber compradores como los intermediarios informales, pero no son condiciones justas de comercialización, ese reciclador va a continuar en situación de vulnerabilidad. Además, se necesita fortalecer capacidades técnicas, empresariales y organizativas para que los recicladores evolucionen en esa actividad, pasar de la subsistencia hacia emprendimientos sostenibles. Desde Ciudad Saludable, nuestra experiencia nos indica que también son fundamentales condiciones claves como equipamiento, por ejemplo. Si los recicladores no cuentan con un centro de acopio, obviamente cumpliendo con toda la normatividad, están siendo más vulnerables, porque entonces tienen que vender diario al intermediario que le paga realmente nada, y quien se enriquece es ese intermediario y no los recicladores mejoran sus condiciones. Obviamente también como equipamiento para recolección, equipamiento de bioseguridad. Y creo que es importante también que entendamos que los recicladores forman parte de este sistema municipal de gestión de residuos. Y como tal, entonces, en esta modificación de la ley, ya que no lo pudimos poner la primera vez porque teníamos oposición, es que en realidad a los recicladores se les tiene que pagar por el servicio. Las empresas pagan, las municipalidades pagan a empresas privadas, EOS, para que le recolecten los residuos, le pagan por tonelada y le pagan por tonelada que se entierra, cuando en realidad a los recicladores se les debería pagar la recolección y ya están evitando pagar la disposición final porque está entrando a este círculo de economía circular. Y de hecho, cualquier proceso de formalización para nosotros es importante compartir que tiene que ir acompañada de una protección social, de una inclusión financiera y de oportunidades de desarrollo. Solo cuando se articulan todos estos elementos deja de ser un trámite administrativo y se convierte en una herramienta de movilidad social y mejora de ingresos. Creo que es importante también cuando hablemos de modificar la ley, si no lo logramos meter ahí, deberíamos, de hecho estamos trabajando y lo hemos venido haciendo de hace tiempo, pero ahora ya también en la plataforma de plásticos que venimos trabajando, es que se tiene que trabajar una ley que elimine el IGB en la primera venta de esos materiales reciclados. La botella, cuando está con su bebida, ya paga un IGB. Entonces, ¿por qué tendría que pagar otra vez IGB cuando se recupera? Y si luego otra vez vuelve a pagar IGB cuando ya está como pellet o cuando se agrega valor. Si en el Perú hemos exonerado a toda la Amazonía de pagar IGB, donde se benefician mayormente las empresas y no la población, entonces, ¿por qué no se aprueba una ley que elimine el IGB a la primera venta por parte de los recicladores de base, por supuesto? Esto va a ayudar muchísimo también a la formalización. Y el pago por servicio, o sea, se les tiene que pagar porque es un actor clave en la gestión de los residuos. Yo agradezco también a Juan Daniel por señalar el tema de certificación de competencias. De hecho, Ciudad Saludable es una de las entidades certificadoras en el país registrada ante el Ministerio de Trabajo que viene haciendo la certificación y que con ABIN hemos logrado ya certificar pues a más de 800 recicladores en el país, en diferentes regiones, y creo que eso es muy importante también saber que podemos ir trabajando de manera conjunta. Voy a parar ahí porque creo que mi tiempo se acaba.
Gracias, Albina. Gracias, Albina, además porque te estás conectando desde Moyobamba. Ahí súper intensa siempre tu actividad. Y además has puesto sobre la mesa unos datos súper interesantes que muchos de nuestros panelistas, perdón, de nuestros asistentes han coincidido. Gracias a todos los que están poniendo también sus mensajes ahí porque son parte de la conversación y se pueden integrar también a las propuestas que recogemos a partir de este proyecto que venimos desarrollando en Arequipa. Y ahí entonces voy a invitar a José Luis para entender también, porque Albina nos ha hablado de articular muchas iniciativas, de cómo el trámite se acompaña de ciertas condiciones que también motivan hacia la formalización. Cuéntanos, José Luis, cómo acompaña hoy por hoy el Ministerio, ¿no? de Producción los procesos de formalización de los recicladores más allá del trámite administrativo. ¿Podrías comentarnos qué otros servicios, herramientas o iniciativas vienen impulsando para complementar este proceso, ¿no? Y contribuir a que la formalización sea sostenible en el tiempo? Claro, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Estoy muy contento de estar con este panel de lujo. Saludo a la doctora Albina, a quien he seguido su trabajo desde cerca. Y bien, nosotros como Ministerio de la Producción somos el ente rector de la micro y pequeña empresa y de la cooperativa actualmente, ¿no? En todas las ciudades hemos podido establecer un centro de desarrollo empresarial, que básicamente es un módulo de atención primaria en donde cualquier persona puede formalizarse, es decir, hace su trámite registral, ¿no? Saca su minuta, luego se conecta con la SUNAT y saca el RUC. Eso se entiende como formalización, como el trámite eminentemente duro, ¿no? Sin embargo, existen otros mecanismos u otras herramientas que nosotros tenemos como Ministerio de la Producción. Yo me atrevería a recomendar el proceso cooperativo, por ejemplo, dentro de los recicladores. Si bien estas personas funcionan ya como una unidad productiva, no están todavía reconocidas dentro de la ley como una micro y pequeña empresa. Sin embargo, están dentro de asociaciones, sin embargo, están dentro de un modelo cooperativo porque ambos, o porque los componentes que son las personas, desarrollan elementos cooperativos, ¿no? Necesitan servicios. El modelo cooperativo les puede ayudar a poder salir al mercado de una manera más eficiente. La doctora Albina también mencionaba mucho el tema de los impuestos. Una cooperativa tiene ciertos beneficios tributarios, por ejemplo, la exoneración de la renta. Entonces es un poquito más explorar este modelo que quizás pueda ayudarlos a los recicladores, ¿no? Otro punto importante que también lo tocó Juan Daniel del MINAM es el tema asociativo. El tema asociativo pasa por un tema de legitimidad institucional gremial, por así decirlo. ¿No? No tenemos líderes recicladores que se sienten en la mesa, por ejemplo, en Arequipa a dialogar con el Consejo Regional de la MIPE y digan y planteen su problemática, ¿no? Entonces, es importante que estas asociaciones sean reconocidas también como asociaciones MIPE y que estas asociaciones MIPE tengan su representante. ¿Para qué? Miren, yo les comento un ejemplo chiquitito que nos sucedió en el Ministerio de la Producción. Si bien hay un sector grande, latente, en todo el país, que son las emolienteras, las personas que producen emolientes, bebidas a base de hierbas, desayunos, y si nosotros salimos muy temprano, ¿no? de nuestras casas, vemos que en cada esquina está este comercio ambulatorio. Estas personas, estas unidades productivas, ya han sido reconocidas como micro y pequeñas empresas dentro de la ley, en la nueva que salió en el año 2025, ¿no? Es exactamente la ley que reemplaza a la antigua, a la 28015, a la ley de la promoción de la micro y pequeña empresa. Estoy hablando eh, de que estas unidades ya son reconocidas como micro y pequeñas empresas. Es decir, el reciclador, que también está en todo el Perú, ¿no? En todos los departamentos, desarrollan sus actividades a través de sus asociaciones gremiales reconocidas, podrían plantear que se les incluya dentro de esta ley de la micro y pequeña empresa, ¿no?
En esta ley, una vez reconocidos, van a poder acceder a a las distintas herramientas, programas que tiene el Ministerio de Producción con la mayor facilidad, ¿no? Termino con dos herramientas muy puntuales. Nosotros hemos desarrollado dos normas técnicas, ¿no? La 59020 y la 59010, el año 2025, con el INDACAL, que tiene que ver mucho con el marco regulatorio y los indicadores de la economía circular. Y también sobre la estrategia y los lineamientos de transformación de una micro y pequeña empresa hacia el modelo circular. Estos elementos técnicos son muy puntuales que puedan ser acogidos, por ejemplo, para estos grupos de trabajo que tienen los recicladores, ¿no? Y también tenemos una herramienta muy interesante, que son las empresas tipo B y C, ¿no? Las famosas sociedades de beneficio e interés colectivo, que son empresas de triple fondo, es decir, economía, social y ambiente, ¿no? Tienen que tener estas tres condiciones. Sin embargo, me ha dado el trabajo de revisar en Arequipa, tenemos 0 empresas aún. Y ahí va precisamente ese enfoque de darle la oportunidad a que las empresas, a que estas asociaciones conozcan este tipo de modelos que los puede beneficiar en el futuro. Espero no haberme extendido mucho con mi participación. Gracias, Alina. Muchas gracias, José, por sumarle también desde el trabajo de Produce, digamos, algunas condiciones o trabajos que se vienen dando para abordar, ¿no?, estos desafíos hacia la formalización. Hemos hablado, nos has contado un poco ahí de la oportunidad de la asociatividad, ¿no?, que le puede abrir puertas, digamos, a los modelos en la cadena de reciclaje. Y vamos avanzando porque también tenemos a Luis Miguel de Fundación Avina y la pregunta para ti, Luis Miguel, un poco es desde la experiencia más regional, ¿no?, de Fundación Avina, ¿qué modelos internacionales considerarías más inspiradores hacia la formalización efectiva y sostenible en la cadena de reciclaje? Sabemos que hay desarrollo de cooperativas en Chile o movimientos de recicladores nacionales con políticas públicas en Brasil o Colombia. Cuéntanos de qué se tratan estos modelos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los miembros del panel y también, por supuesto, a todas las personas que están participando en este panel como público. Mira, yo quiero en estos 4 minutos hacer eco en algo que ya se dijo, porque hay mucho alineamiento en la gente que trabaja en este tema. Y ya lo mencionó Albina, el tema del pago por compensar el servicio que dan los recicladores de base, que nos dan los recicladores de base. Entonces quiero ampliar un poco eso y luego ir a las experiencias internacionales. ¿De dónde tiene que venir el ingreso de los recicladores de base? Por supuesto, de la cadena de valor. Ya desde la exposición del proyecto lo mencionaron, fortalecer el rol de los recicladores en la cadena de valor es fundamental. El proyecto Empleos Verdes en Arequipa lo hace, la estrategia que estamos trabajando con el MINAM lo hace, el trabajo de Ciudad Saludable se enfoca en eso también. Es importantísimo, pero hay que reconocer que el precio que viene por la cadena de valor nunca va a ser suficiente para sustentar el costo real de un trabajo que viene siendo décadas subsidiado por una forma de trabajo no digno. Hay que complementar ese ingreso y veo desde la experiencia internacional 3 fuentes de ingresos adicionales a la cadena de valor. 1, el pago de los municipios del servicio público de aseo por el servicio prestado por tonelada recuperada. Tal cual lo mencionó Albina, se hace en todo el mundo a la empresa. Bueno, los recicladores en forma de cooperativa o asociación también pueden cumplir ese rol. Luego, ese es un pago del servicio del dinero público. Luego, dinero privado por las leyes REP, ejemplo Chile, ejemplo Colombia, ejemplo Brasil. Ahora voy a entrar un poco más en detalle. O sea, complementar a lo municipal el dinero de la responsabilidad extendida o compartida del productor que genera esos envases. Y luego hay una cuarta fuente de ingresos que no está implementada todavía en la región, pero estamos dando los primeros pasos, que es reconocer el aporte climático de los recicladores de base. Cuando uno calcula lo que impacta los miles de toneladas que ellos y ellas recuperan, se calcula la reducción de emisiones gracias a esa recuperación. Se podría pensar en compensarlos económicamente a través, sean de mercados voluntarios o regulados, que están empezando a generarse de carbono. Entonces, esas 4 fuentes de ingresos. Ejemplos muy rapidito. En Brasil se tiene la ley, la Política Nacional de Residuos Sólidos de 2010,
que normó la logística reversa, así le llaman ellos. Y lo interesante de Brasil, solo resalto un tema, porque se mencionó acá en los comentarios la trazabilidad. Ellos tienen una interoperatividad entre lo que las cooperativas de recicladores venden con factura o con boleta fiscal que le llaman, nota fiscal que le llaman en Brasil. Entonces está trazado cada kilo y tonelada de material que ellos venden. No solamente reciben el precio, el valor de la cadena de valor, sino que reciben un crédito de reciclaje, ¿ya? Y eso está totalmente trazable con la boleta. Eso es en Brasil. En Chile tenemos recientemente la implementación de la ley REP. Ahí lo que resaltamos desde Fundación Avina es que fue inclusiva desde el inicio y las cooperativas de recicladores de base son operadores, son digamos, habilitadas para ser operadores del sistema y ser proveedores de los grandes sistemas de gestión como el Gran SIC. Ahí el trabajo está justamente en fortalecer su capacidad de formar cooperativas para ser operadores del sistema. Y finalmente, en el caso de Colombia, lo que quiero resaltar es este derecho constitucional que se les otorgó desde 2011 a los recicladores de base para cobrar una parte de la tarifa de aseo. Justamente lo que les decía, la segunda fuente de ingresos municipal está garantizada en Colombia porque una parte de todo lo que pagan los colombianos por sus arbitrios, sus servicios municipales de aseo, va a compensar a los recicladores de base por tonelada. Entonces eso resaltaría en Colombia, que también tiene REP, pero la REP de Colombia tiene algunos retos, pero viene a complementar lo que ya está recibiendo el reciclador por la cadena de valor, vendiendo su material y por la tarifa de aseo. Esto. Qué interesante, Luis Miguel, por la propuesta además que recoges también de los otros panelistas, cómo no puede, digamos, el reconocimiento que además mejora la calidad del trabajo y la seguridad con lo que lo hacen, más allá ¿no? digamos, monetario de la cadena misma, sino que tiene que diversificarse y se le tiene que reconocer desde los diferentes actores que también conforman el ecosistema. Ha estado súper interesante, y nos quedaríamos seguramente conversando mucho más. De hecho, les cuento, y si me ayudan por interno las chicas del equipo, en compartir que seguimos con la discusión en un post de LinkedIn que hemos elaborado alrededor de este webinar, ¿no? Una pregunta eh, que podemos, digamos, desarrollar más a partir de lo que nuestros panelistas el día de hoy nos han contado y que además invito a María Fernanda Pineda ahora mismo a presentar los principales ¿no? conclusiones, insights que podemos recoger de lo que nos han dicho nuestros cuatro panelistas, agradecerles nuevamente por sus palabras desde la experiencia, pero además muy concreta y real en dónde se puede activar y mover hacia dónde la formalización. Entonces, nada, voy a pedirles por favor a las chicas por interno que nos movamos hacia la presentación de María Fernanda. Muchas gracias María Fernanda por acompañarnos y por traernos las conclusiones del panel y desde dónde seguimos la discusión a través del link que estamos compartiendo ahora mismo. Gracias Alicia y felicitaciones también a cada uno de los panelistas. Como dijeron en un inicio, es un webinar cortito, pero bien potente, la verdad, con todos los insights, todas las ideas y todos los aprendizajes que nos han traído. Aquí, mientras van mostrando las respuestas a esta pregunta con el Menti, yo les voy a compartir mi intento también de los puntos claves que todos han mencionado, muchos han coincidido en el tema de formalización, la articulación clave entre las diferentes organizaciones, el impulsar el mercado, como nos gusta decir en Avina, también generar la colaboración entre diferentes actores y el reciclador o los recicladores de base como pieza clave de la economía circular, ¿no? Solamente para ir hacia algunos temas puntuales que cada uno ha mencionado. En el caso de formalización, lo vemos que es necesario que sea un proceso integral, no solamente, digamos, seguir la secuencia administrativa, sino también que esto pueda venir acompañado de fortalecimiento organizacional, que venga acompañado de financiamiento, del mismo acceso a mercados también, como el colega Juan Daniel Lao del Ministerio del Ambiente mencionó, este tema de generar las competencias, la asociatividad. Ya se está generando este proceso de certificación de competencias donde también está involucrado Ciudad Saludable. Y como Albina también nos mencionó,
importante contar con centros de acopio, con equipamientos, el financiamiento estaría dirigido hacia algunas de estas actividades. Y también algo que a mí particularmente me interesa bastante, que lo mencionó José Bonilla del Produce, y también Miki lo ha traído como parte de la experiencia de Chile, el empezar a explorar este modelo cooperativo. Es en Chile, por ejemplo, la ley REP, bajo la ley REP, digamos, no, la ley no indica que los recicladores se tengan que asociar bajo un modelo cooperativo, pero digamos en las circunstancias en las que nació y en ese proceso se propuso que sea así porque es un proceso más democrático para los socios de la cooperativa, y también los mismos socios reciben, digamos, dividendos equitativos también cuando hay excedentes, ¿no? Entonces también podría ser un espacio interesante para explorar, ya que ahora tenemos modelos de asociación civil. Por el tema de la articulación entre los diferentes actores, ministerios, organizaciones de la sociedad civil, las empresas, que todos estamos participando aquí. Juan Daniel Lao nos trajo este proceso muy y clave, interesante, donde desde Avina y desde Simba también estamos colaborando, que es esta Estrategia Nacional de Recicladores de Base, que muy pronto también ya va a estar lista para su publicación. Ha sido un proceso largo, pero también participativo con los diferentes actores. Y José Bonilla también nos trajo este otro marco regulatorio a nivel de MIPE para la transformación hacia modelos de economía circular, ¿no? Y también agradecemos que ponga a disposición estos espacios de Produce para que los recicladores y todos los actores de la cadena de valor de reciclaje puedan conocer más de estos modelos. Desde el punto de impulsar el mercado y generar la demanda que va a ser necesaria para que todo esto se sostenga, a través también de compras responsables, pero de las cadenas de valor más inclusivas. Ahí también nos trajeron, Alvina nos trajo este punto de eliminar, o esta propuesta de eliminar el IGB para la gestión de productos que ya en su primer momento de vida ya pagaron este impuesto, ¿no? Y yendo hacia la parte de la colaboración y la incidencia que es necesaria desde los movimientos locales de recicladores, pero también desde movimientos nacionales e incluso movimientos internacionales, como existe la Red Latinoamericana de Recicladores de Base, por ejemplo. Es importante que generar estos espacios, pero también fortalecerlos y permitirles que participen en mesas de diálogo, que participen en la política pública, en espacios de trabajo donde puedan traernos sus preocupaciones, sus propuestas, y puedan ser parte importante de los procesos de diálogo para presentar las mejoras en esta cadena de valor, ¿no? Aquí también José Bonilla nos trajo esta necesidad también de asegurar la representatividad de los recicladores en asociatividad, por ejemplo, en MIPES, y como mencionaba, que se puedan sentar a discutir en mesas técnicas. Y finalmente, y no por eso menos importante también, tenemos que los recicladores, por todo lo que hemos conversado, son pieza clave de la economía circular. Así lo vemos desde nuestras diferentes organizaciones, desde nuestros diferentes proyectos en los que vamos participando y entre los que nos vamos integrando también, ¿no? Es importante reconocerlos como proveedores de servicio y que reciban un pago por esto. No es solamente que lo hacen por amor al arte o porque quieren ver las calles más limpias, sino es un trabajo. Como cada uno de nosotros tenemos un trabajo por el que nos pagan, así también deberían ser los recicladores, y no solo recibir, digamos, un ingreso por la venta de material. También nos traían que estos ingresos podrían venir de diferentes fuentes, de la misma cadena de valor, pero que a veces no necesariamente eso es suficiente, ¿no? Y también podrían venir de otras fuentes como las de pago por el servicio público, el dinero privado por las leyes REP, que tenemos ya experiencias en otros países, y el aporte climático que genera esto también, esta actividad, así como las experiencias que ya nos compartió Luis Miguel también desde Brasil, con la logística reversa, desde Chile, con la implementación de la ley REP, y el trabajo que tienen los recicladores de base a través de sus cooperativas, brindando servicios y teniendo contratos con los grandes sistemas de gestión. Y en el caso de Colombia también, que desde ya hace unos buenos años tienen este derecho constitucional para cobrar para cobrar por una parte de la tarifa de aseo, ¿no? Entonces, espero que con esto hayamos tenido este recap de todos los buenos aportes que tuvimos de nuestros colegas,
Y ahora les dejo con Alicia Medina también para que nos pueda dar el cierre y contar los siguientes pasos de lo que se viene en este proceso. Gracias. Súper, María Fernanda, el resumen estuvo excelente, nos ha traído sobre la mesa todos los diferentes puntos y oportunidades y aprendizajes que los panelistas han traído alrededor del tema de la formalización. Y justamente quería contarles que este tema, por supuesto, no escapa del financiamiento y no escapa del mercado. Por eso es que los siguientes webinars, de hecho, tienen como foco esos temas. En junio estaremos hablando del mercado y cómo dinamizarlo, porque ¿no? Es una motivación grande cuando hay un mercado y hay un precio justo en este mercado para estos materiales que se recuperan, pero también tiene que ver con, y lo han comentado mucho en el chat los participantes del webinar, ¿no? Cómo hace falta cierto tipo de infraestructura o facilidades, digamos, para poder adquirirla. Y por eso es que nuestro webinar del 21 de julio nos vamos a, digamos, explayar y profundizar alrededor de estas oportunidades para movilizar recursos más variadas, ¿no? Y estos webinars están quedando súper chiquitos en una hora, pero al grano, porque de hecho son un camino y una apertura a la conversación hacia un evento donde los invitamos a todos el 19 de agosto en Arequipa, ¿no? Y de hecho, si me ayudan a la siguiente lámina, en la encuesta de salida, que ahora les pido que por favor nos ayuden a llenar, ya nos pueden hacer saber si están interesados en participar, ¿no? Tenemos muchos conectados de Arequipa, entonces están súper invitados a participar, pero también, ¿por qué no? Vamos hacia Arequipa todos a ver cómo a partir de este proyecto Empleos Verdes Arequipa hay muchos aprendizajes y es un laboratorio en territorio que nos puede dar muchos insights para poder escalar soluciones de manera rápida y efectiva al resto del país alrededor de la cadena de reciclaje. Entonces, si les robo un minutito más, por favor, para que puedan escanear este código QR y responder a la encuesta, les agradecería mucho. Em, entonces nos dejan ahí sus datos para contactarlos si también encuentran interesante el proyecto y podemos tener alguna relación de aliados para poder, digamos, en sumatoria hacer sinergia del trabajo que de repente ustedes de sus experiencias vienen haciendo. También déjenos saber eso en la encuesta. Nada, de nuestra parte súper agradecidos de que ustedes se hayan conectado. Hemos tenido casi 90 participantes y es porque el tema es súper interesante y hay mucho que decir, pero claro, una hora queda muy chiquita, pero ha sido súper valioso. Les agradezco nuevamente a nuestros panelistas, a María Fernanda por las grandísimas conclusiones y a todos por haberse conectado. Los esperamos en el siguiente webinar en junio. Les agradecemos mucho, un abrazo y caluroso a todos acá en Perú, pero también a los que nos visitan de los países vecinos. Nos encontramos entonces en la siguiente edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Gracias. Adiós. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, buen día.